Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaron los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que les había ocurrido al endemoniado y a lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de la comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. En este día te sucede algo totalmente distinto a lo que has vivido. Un hombre endemoniado te sale al paso desde un cementerio. Era un caso difícil. Ni con cadenas lo lograban parar. Vivía en el cementerio. Tú, Jesús, lo ves y ejerces tu poder sobre el espíritu inmundo. Hasta le preguntas su nombre y el endemoniado revela que son varios los demonios y que se llama Legión. Lo curioso es que los demonios te pidieron, Jesús, con insistencia, que no los expulsaras de esta comarca. Realmente te tenían miedo y sabían de tu poder. Tal era el miedo que prefirieron entrar en una piara de cerdos que era de 2000, y tras entrar se precipitaron por el acantilado y se ahogaron. ¿Qué puedo yo aprender de este episodio? No es nada fácil entender al endemoniado, que luego resultó estar poseído por muchos, me imagino que hasta 2000, pues todos los cerdos acabaron siendo poseídos. Hay 4 elementos interesantes, y Marcos los asocia al mal. El cementerio, lugar de los muertos; el puerco, animal impuro para los judíos; el mar, símbolo del caos antes de la creación; y la palabra legión, asociada al Imperio Romano, que oprimía a tu pueblo, el pueblo judío. Y tú, Jesús, vences todos, los superas, los dominas. Y hoy, en mi vida, en mi situación particular, cuántos males, cuántos demonios me oprimen. No me dejo llevar por el cansancio y por el mal que poco a poco convive conmigo. Ven, Jesús,
líbrame de toda manifestación del mal en mi vida. Sé que no siempre será el enemigo de mi alma el que me instigue, sino también mis pasiones, mis límites, mi pobre humanidad. Pero ven, Jesús, sí, ven, líbrame sobre todo de mí mismo para vivir como tú, siguiendo tus huellas. Como propósito te invito a rezar esta breve oración. Líbrame, Jesús, de mí mismo. Cuenten con mis oraciones por todos ustedes y sus familias. Y vamos a pedir hoy en día por aquellos que viven atrapados en el pecado, en las adicciones, en la infidelidad, para que con la ayuda de la gracia y de la presencia de Jesús y sobre todo abriendo su alma, se dejen sanar. Todos conocemos a alguien que está necesitado de este tipo de sanación. Seamos intercesores, así como lo hizo la Virgen María. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.